etcétera, etcétera. No hay nada de eso. Por favor, les pido encarecidamente, porque si no vamos a estar en Año Nuevo, ni siquiera para Navidad, vamos a estar en Año Nuevo brindando y tomando parcial. Segundo parcial, miércoles 6 del 11, horas 16. ¿Sí? El día anterior, clase de consulta. ¿Correcto? Recuperatorios, ahí vamos a tomar cita, el segundo parcial vamos a estar corrigiendo a las carreras. El próximo miércoles, el recuperatorio 1 y 2. Habíamos dicho, si no lo dijimos, se enteran ahora, creo que sí lo dijimos, sí, de que se toma un solo recuperatorio, dividido en dos partes. O sea, los alumnos que les fueron mal en la primera parte, se les toma esa. A los de la segunda parte, se les toma esa. Y si les fue mal en general, obviamente que se les toma las dos partes, ¿sí? Y para los que le ha ido mal, que esperemos que ninguno, se toma el flotante el miércoles 20 del 11 a horas 18. Ya para los recuperatorios flotantes ya no se da clase de consulta. Sí vamos a tener para el segundo parcial, el día antes, clase de consulta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar a realizar el último trabajo práctico. Hubiéramos querido realizar un trabajo práctico por cada una de las afirmaciones contenidas en los estados contables, pero bueno, debido a las circunstancias y demás no tuvimos tiempo, así que o sí tenemos que desarrollar que es el trabajo práctico fundamental de la materia, que es el más importante y sobre el cual va a rondar el tema del segundo parcial también. Así que cualquier duda, pidan explicación, que se les explique, paren la clase, pregunten, intervengan, pasen a la pizarra, porque insisto, es fundamental. Es la puntilla del postre de la materia, ¿sí? Se llama informe de auditoría, el informe del auditor. Ustedes en la parte teórica ya han visto con el contador Sadir toda la teoría, y el informe del auditor es el medio por el cual el contador público emite su opinión, ¿sí?, sobre la razonabilidad de la información contenida en los estados contables. Igual son los estados contables, todos los estados que ustedes ya conocen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿En dónde estamos? ¿A dónde hemos llegado? O mejor dicho, ¿dónde estamos parados? ¿Sí? Ustedes son los auditores. Ha venido la empresa, los ha contratado. ¿Para qué? Para hacer un informe, para otorgarle un cierto grado de seguridad razonable a las afirmaciones contenidas en los estados contables. ¿Por qué? Porque esa empresa necesita mostrar sus estados, etcétera, que el medio, la sociedad, etcétera, etcétera, en el cual está inserta, ¿sí?, confíen en las afirmaciones que contienen esos estados contables. Y quien da ese grado de seguridad razonable, ¿sí?, es el auditor. ¿Por qué digo razonable y no digo exclusiva o seguridad absoluta? Porque nunca se trabaja sobre la totalidad de la información. Siempre trabajamos con muestras, siempre vemos si va a ser mayor o en menor medida la toma de la muestra, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso decimos razonable. Para ello, ¿qué hemos ido haciendo? Hemos ido aplicando todo el procedimiento de auditoría establecido en la RT 37, modificado por la 53. ¿Qué hemos ido haciendo? Hemos ido conociendo el ente, hemos ido haciendo entrevistas, hemos ido conociendo las relaciones que vinculan al ente hacia afuera, internamente. Hemos evaluado el control interno, hemos ido analizando el ambiente de control. En esa empresa hemos ido advirtiendo los puntos fuertes, los puntos débiles, hemos ido identificando los posibles riesgos que pudiera haber y llegamos a un punto donde dijimos, bueno, acá ya con todos estos elementos estamos listos para elaborar nuestro programa de trabajo, para elaborar la planificación de cómo íbamos a hacer ese trabajo que iba a ser auditoría de esta empresa. Para lo cual emitimos la planificación.
hicimos la planificación, que la versión escrita habíamos dicho que es el programa de trabajo, ¿sí? Para irle aplicando a cada una de las afirmaciones contenidas. En recaudaciones a depositar habíamos dicho que íbamos a aplicar el procedimiento ¿de qué? Inspección ocular, que ustedes lo llamaban arqueo. Hemos realizado el primer trabajo práctico, hemos concluido ese trabajo práctico con la hoja llave, que es la hoja resumen, ¿se acuerdan? Y así hemos seguido con cada una de las afirmaciones. Bueno, supuestamente ya tenemos todo, ya hemos revisado todas las afirmaciones que contienen estos estados contables. Ya están todas, ya hemos obtenido las evidencias que necesitábamos, ya estamos listos como para ver, razonar, analizar qué tipo de informe vamos a hacer sobre esta empresa. En cada una de las afirmaciones que hemos ido evaluando, ¿sí?, han ido surgiendo cientos de ajustes que hemos ido proponiendo a la empresa. Ahora vamos a ver si la empresa los aceptó, no los aceptó, si no los acepta, cuál es la injerencia que esa situación trae, etcétera, etcétera, y vamos a ir analizando a ver, insisto, qué tipo de informes vamos a poder elaborar en esta empresa. ¿Están situados ahora en lo que vamos a hacer? Bueno, entonces entramos a leer el informe del auditor, trabajo práctico número 6. Se solicita indicar qué tipo de opinión emitirá sobre los estados contables de Jujuy Deporte S.A., cuyo ejercicio financiero cierra el 31 del 12 del 2023, teniendo en cuenta las evidencias obtenidas de los resultados del trabajo de auditoría realizado de acuerdo a la planificación propuesta y a las situaciones que se describen en cada caso. Primero, la empresa no aceptó realizar todos los ajustes propuestos por usted al examinar la cuenta recaudaciones a depositar. Ahí tenemos el primer inconveniente. Sacamos la hoja llave del primer trabajo práctico, que habíamos dicho que sí o sí la necesitábamos. Todos los asientos que surgieron en esa hoja llave, pues bien, la empresa no aceptó realizar ningún ajuste allí propuesto. ¿Qué hacemos? Primero, esencial, ¿trajeron la hoja llave? No. Y ahora, Rita, ¿tenemos la hoja llave de recaudaciones a depositar? Tengo el desarrollo, pero no lo tengo. ¿Y ahora qué hacemos? Yo les dije que era fundamental traer la hoja llave para la elaboración, o sea, que realicen, que la terminen a la hoja llave para la realización de informe de la auditoría. Bueno, a ver, vamos a ver si con la ayuda de Chita podemos avanzar. Es lo que hicimos en clase. Es lo que hicimos en clase, ¿sí? Faltaba terminar la hoja llave, pero mal que mal podemos tener una idea. Nosotros, el total del saldo de las cuentas recaudaciones a depositar, ¿cuánto era? Recaudaciones a depositar era 1.783.91, ¿sí? Habíamos hecho el arqueo, habíamos sugerido un montón de asientos de ajuste, etcétera, etcétera. Ninguno de estos asientos de ajuste aceptó la empresa realizarlos, ¿sí? La cuestión que nosotros llegábamos a saldo según auditoría, ¿a cuánto? 221.000 pesos, 221.532. O sea, a ver, para que se ubique, lo que están en los estados contables era 1.001.000. Lo que debiera lo que debiera figurar de acuerdo a todos los ajustes que habían, comprobantes duplicados pagados, que había que sacarlos, etcétera, etcétera, es 221.000. Bueno, ¿qué tipo de informe proponemos? Suponiendo que todas las demás afirmaciones estén correctas, ¿sí?
porque el trabajo práctico al último le dice, vamos a leer para que se ubique. El primer término dice consigna. En primer término, considere cada una de las situaciones en forma individual, bajo el supuesto de que en las restantes afirmaciones de los estados contables no existen distorsiones ni limitaciones. O sea que las tenemos que ir considerando cada una de las afirmaciones en forma individual como si las otras afirmaciones estuvieran correctas. Es el primer caso. El segundo caso, luego considere todas las situaciones en conjunto y emita una opinión única. En ambos casos indique qué tipo de opinión a emitir con las fundamentaciones correspondientes y párrafos afectados. Ustedes también han visto con el contador Sadir que las partes del informe, ¿cuáles son? Primero, ¿qué va? Primero, ¿qué va? Título. ¿Cómo se llama? Acá lo tenemos. Chicos, eso ya debería estar archisabido. ¿Cuál es el título? ¿Cuáles son las partes? Ahora sí. El destinatario, a quién va con toda la identificación que corresponde, ¿sí? Que domicilio legal, número de CUI, etcétera, etcétera. ¿Qué párrafo sigue? Opinión. ¿Qué más sigue? Fundamentos de la opinión. Ahí Rita se lo está mostrando, por lo menos léanlo. Si no lo han estudiado, no sé cómo van a realizar ese trabajo práctico, ¿eh? ¿Qué más sigue? El párrafo de incertidumbre. Incertidumbre de la posibilidad de la empresa en marcha. Es un párrafo opcional. ¿Así lo han visto? Sí. ¿Qué más sigue? El párrafo de énfasis. El párrafo de énfasis. ¿Qué va acá? Algo que yo quiero darle mayor importancia o resaltar o destacar algo en el informe. ¿Qué más sigue? Información distinta de lo que estamos hablando. Otra información. ¿Qué más sigue? Otras cuestiones. ¿Qué más sigue? Responsabilidades de dirección. Responsabilidad de la dirección. ¿Qué más sigue? Responsabilidad del auditor. ¿Qué más? Informes sobre otros requerimientos. Otros requerimientos. Y por último, formalidades donde va la firma, formalidades donde va la firma del auditor, número de matrícula, lugar y fecha. Y facultado de se ha extendido el título. ¿Sí? Bueno, entonces, ya hemos analizado el primer caso. ¿Sí? ¿Qué tipo de informes vamos a emitir? Estamos en la primera consigna, o sea, considerando que esa afirmación únicamente está mal, suponiendo que todo lo demás está en forma correcta. Preguntarle cuáles son los tipos de opinión para saber. A ver, ¿cuál es el tipo de opinión que puede emitir? Favorable. ¿Qué más? Con salvedades, sea determinada o indeterminada. Que es favorable también, ¿sí? Favorable puede ser con salvedad determinada o favorable con salvedad
indeterminada. ¿Qué se diferencia la una a la otra? La determinada la puedo cuantificar. Esta, la determinada, se la puede cuantificar. La indeterminada No. no se la puede Tengo limitaciones. cuantificar. ¿Y qué más? Es adversa. Adversa. ¿Y qué más? Con atención. La favorable con salvedad determinada, ¿en qué se puede transformar? Con adversa. La adversa. En una adversa. ¿Cuándo qué? Cuando es generalizada. Cuando es Generalizada generalizada, ¿qué? la incorrección. Cuando las incorrecciones son significativas y generalizadas. Y la salvedad indeterminada puede transformarse en una ¿qué? En una abstención. Y ahí tenemos tres clases de abstención. ¿Ustedes han visto eso cuando qué? Cuando hay limitaciones. Cuando hay limitaciones. ¿Qué más? Limitaciones. Cuando el trabajo depende de otro contador o de otro auditor. ¿Y qué más? Chicos, no han estudiado, ¿no? Van a tener que estudiar lamentablemente porque si no, no van a poder resolver este trabajo práctico. El profesor ya subió también las clases por adultos. Bueno, o sea, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en cuál de estos escalones podemos emitir el informe, ¿sí? Empecemos, si lo podemos hacer limpio o no, ¿sí? Acuérdense en que cuando decimos limpio es cuando no hay ninguna incorrección significativa, cuando razonablemente que están libres los estados contables de incorrecciones significativas, ¿sí? Bueno, con este caso que tenemos de recaudaciones a depositar, que los estados contables figura 1.001.000 y nosotros llegamos que el saldo según auditoría debiera ser 221.000. Favorable con salvedad determinada. A ver, acá dice favorable, o sea, vamos al extremo. ¿Limpio puede ser? No, ya hay una incorrección. Entonces ahora vamos descartando. ¿Qué análisis debiéramos hacer? ¿Sí? Si esa incorrección es significativa y generalizada. Entonces, favorable no. O sea, favorable limpio no. Perfecto, vamos a favorable. ¿Se puede cuantificar? Nosotros estamos viendo ahí la cuantificación, ¿verdad? Entonces, salvedad determinada, porque se lo puede cuantificar. Ahora, ¿es significativo o no es significativo? Porque si es muy significativo y muy generalizado, nos tendríamos que ir al adverso, la incorrección. 800. Bueno, y ahí es donde entra a tallar una cuestión bastante subjetiva para entrar y analizar. A lo mejor hay 3, 4 contadores, tienen distinto enfoque, o sea, no es tan fácil encuadrarlo en uno, en otro o en el otro. Entonces, si nosotros nos encuadramos en una tesitura, por favor, fundamente, ¿sí? Y la fundamentación viene en el párrafo que le sigue, que es fundamento de la opinión.
Entonces, ¿qué tipo de opinión vamos a emitir? Entonces, para mí se transforma en una. A ver, ¿qué tipo de opinión? Acá Agustina, dice adversa o escuché mal. Sí, para mí sí, porque es significativo. O sea, tengamos en cuenta también el peso de la decisión, ¿correcto? Porque emitir un informe adverso o una abstención, estamos de acuerdo, es un tipo de informe para emitir, pero es una situación extremadamente delicada, complicada como imagen de la empresa que estamos auditando. ¿Me explico? ¿Entienden? Si no, no me retracto. O sea, si lo pueden sostener, y es así, es así. El tema es que lo puedan sostener, ¿sí? Y fundamental, insisto, no se olviden que después viene el fundamento de la opinión. Bueno, entonces, empecemos de nuevo. ¿Favorable limpio? No, hay una incorrección significativa. ¿Favorable con salvedad determinada? Sí. Porque se puede cuantificar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Ya estamos todos de acuerdo que vamos a aceptar este análisis? Sí. Bueno, ¿qué párrafos afecta? Allá un poquitito antes. El hecho de que ustedes tienen que analizar si es generalizado o no, ahí es donde van a decidir si es un adverso o una salvedad determinada. ¿Dónde van a ver si esto es generalizado? En todos los asientos de ajuste, las cuentas que involucran como contrapartida. Si había muchas ventas sin registrar, entonces afecta también el estado de resultados. Si había depósitos bancarios no registrados, bueno, no está en caja, pero está en banco, no es generalizado, ¿sí? Por eso es que era necesario la hoja llave, ¿por qué? Porque ustedes veían El análisis de cuentas las contrapartidas. Acá solamente vemos que recaudaciones depositadas, vos dijiste, hay una diferencia de 800.000 pesos. Si vos lo querés analizar fríamente, podés hacer, bueno, ¿cuánto es sobre el total del activo? Son 773 millones. Con eso podríamos decir significación. No, ahí solamente te quedás con que es re poco significativo según tu criterio, es más, ni siquiera una podés decir hasta en la salvedad. Pero no. Las normas contables profesionales hablan de efectos generalizados para que se entienda un poco, como para que los pueda orientar, cuando quien lea esos estados contables pueda llegar a tener o a tomar una decisión incorrecta. O sea, que lo haga tomar la decisión que no es real, ¿sí? Por ahí las normas contables profesionales orientan el concepto de incorrección significativa. ¿Me explico? Pero son muchos los factores a considerar, no es solo un factor numérico de decir qué porcentaje son los 800.000 en relación al total de activos. Con eso no es suficiente, ¿sí? Tienen que ver. Porque por otro lado yo puedo decir que la cuenta que estamos analizando, recaudaciones a depositar, es uno de los activos más sensibles de la empresa. Y si uno de los activos más sensibles no está registrado correctamente, ¿qué va a quedar para el resto? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Va a ser con salvedad determinada. Entonces, ¿qué tipo de opinión vamos a emitir? Vamos chicos, hablen, yo los estoy ayudando a que ustedes razonen. Tipo de opinión, así tal cual lo estamos desarrollando, va a ser el parcial. Así que por favor, ejercítense en la casa, ¿sí? Tipo de opinión, ¿qué otro párrafo se va a ver afectado? Opinión, ya hemos dicho. El fundamento de la opinión, ¿qué va a ir? El porqué. ¿Qué dice? ¿Cómo se escribe este párrafo? He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas, soy independiente. Bueno, ese informe que dio el profe
en la clase teórica es un favorable limpio. Este es un favorable limpio. Yo les bajé del sitio, en la cátedra, que también está, el informe 22. Este informe 22 tiene un modelo de informe del auditor ya no limpio, con ciertas situaciones que generen una salvedad determinada o indeterminada o adversa una sanción. ¿Dónde ustedes se van a dar cuenta? En el índice. Ahí nomás van diciendo, por ejemplo, aquí tienen distintos modelos. Favorable, que es el que tienen ustedes en clase, con salvedades por limitaciones en el alcance serían indeterminadas, con salvedades por incorrecciones. Estas son favorables, las salvedades determinadas. ¿Sí? Si van a la página 29, ahí van a poder ver cómo se ve afectado el párrafo. ¿Sí? Este por incorrecciones, acá están significativas e incorrecciones no tan significativas. O sea, ahí tienen directamente, ¿sí?, salvedad determinada e indeterminada. Y ahí tienen, por ejemplo, la sociedad A, y aquí hacen la descripción que quieren poner, que es significativa pero no generalizada. Aquí sería: la sociedad no ha realizado todos los asientos de ajuste correspondientes a la cuenta de recaudaciones a depositar y todas las otras cuentas que... O también se puede poner de que la sociedad, excepto por, ¿sí?, la cuenta recaudaciones a depositar, que significa representan, ¿sí?, la realidad de los estados contables de la empresa, etcétera, etcétera, a tal fecha, bueno, con la descripción de todos los datos de la empresa. El título ahí empieza a llamarse no opinión con salvedad. ¿Lo ven? Sí. Cambia el título. ¿Sí? Bajo este ejemplo que estamos desarrollando. Y comienza así: he auditado los estados contables, similar al que estábamos viendo. O sea, ahí vendría a ser de Jujuy Deportes. Y acá empieza. Ese es un párrafo introductorio que dijo el profesor, que dentro de opinión es un párrafo introductorio. Y acá dice: en mi opinión, y acá es lo que dijo recién el profesor, excepto por la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamentos de la opinión con salvedades, es decir, el párrafo siguiente, ¿sí? Ustedes ya están diciendo: mi opinión es favorable, excepto por lo que voy a decir en el párrafo siguiente. O sea, que están diciendo que es favorable, ¿sí? Pero no se confundan, no es este, es este, que está afectada. ¿Sí? ¿Van entendiendo? Los veo muy mareados, chicos. ¿Cómo se llama María con archivo? No, sí. Por favor, si no entienden, levanten la mano, pregunten, pero es importantísimo que esta clase nos siga. Mira, ustedes tienen que ver, quédense con esto. El informe que el profesor les repartió en teoría es un informe favorable, limpio, porque está primero. El primer caso, ¿sí? En este primer punto del TP estamos diciendo es un favorable con salvedad determinada. Listo, no va a ser el mismo modelo que tenían en la teoría. Va a ser el que ustedes van a ir viendo en este modelo 22. Donde, ¿qué dice? Cambia la opinión. El título primero se llama Opinión con salvedades. Cita la primera parte, que es un párrafo introductorio, que es igual al que tienen todos, pero acá cambia esto. En mi opinión, y esta es la frase, excepto por... Ustedes ahí tendrían que escribir, ¿sí? Abajo van a escribir la cuestión. En fundamentos van a decir por qué no opinan que es del todo favorable. Acá van a decir justamente que es porque... Por el tema, tienen que detallar el tema de la incorrección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí ya vamos viendo qué párrafo se ve afectado. Primero, el de opinión, y segundo, el de fundamentos de la opinión, que es un punto que pregunta el trabajo práctico. Y ahí no ponemos que es generalizada, porque ahí ponemos que no es generalizada. Que no es generalizada. Vos ya al principio que has puesto, o sea, todos los términos del informe tienen que ser congruentes, ¿sí? Vos al principio, o sea, la clase se inclinó por ser un favorable con salvedad determinada. Entonces, todo el resto del informe debe ser congruente con este tipo de informe que has decidido emitir.
Fíjense que el informe 22 es bastante pesadito, ¿sí? Debe tener unas 344 hojas. Está claro que no la tienen que estudiar toda, pero debe ser del índice, porque en cada variante, por ejemplo, nuestra edad determinada, tiene como ejemplos de diferentes causas: problemas de evaluación, problemas de exposición, problemas de medición, ¿sí? En lo primero. Entonces, pero vayan viéndolo, familiarizándose más que nada en qué párrafo se ve afectado. Y el lenguaje que aplica fundamentalmente. Insisto, de esta forma se les va a tomar en el parcial, ¿sí? O sea, que expliquen. O sea, si toman un tipo de informe, bueno, en el párrafo de las cuestiones tienen que fundamentar por qué han tomado esa posición. ¿Cuál es la incidencia que tiene dentro de la estructura del informe la decisión que ustedes han tomado? Que no es otra cosa que explicar, ¿sí?, cómo interfiere en la composición de los estados contables. Cómo interfiere que en vez de figurar 1.000.000, debiera figurar 221.000 pesos. Entonces, que el activo está sobrevaluado en tanto o está subvaluado en tanto. O sea, analizar simplemente las cifras que tiene. No es difícil, es coherencia, nada más. ¿Estamos? ¿Me sigue? Sí. ¿Entienden lo que le explica Rita? Bueno, entonces vamos. Opinión, ya sabemos de la opinión. Fundamento de la opinión, ¿sí?, excepto por la cuenta, recaudaciones a depositar, que está y ahí donde se explica todo el problema de la incorrección que hemos detectado. ¿Qué otro párrafo va afectado? Incertidumbre de la empresa en marcha, énfasis, otra información, otras cuestiones, responsabilidad de la dirección. Sí. ¿Qué debe decir ahí en responsabilidad de la dirección? No quisieron hacer las correcciones. ¿Ah? Puede ser que no quisieron hacer las correcciones. No, responsabilidad de la dirección, el texto ya está como preescrito. ¿Qué dice ese párrafo? Que la dirección es la encargada de preparar los estados contables, que la dirección es encargada de implementar el control interno, que la dirección es encargada, o sea, todo esto surge del informe modelo que ustedes ya lo tienen. Esos dos párrafos de responsabilidad de la dirección y del auditor, Y del auditor. similar al del favorable. Y esos párrafos siempre van, sí o sí, siempre van incluidos dentro del informe del auditor. Siempre van a estar afectados. Siempre, o sea, no es que se llame afectado. O sea, la parte afectada ya la hemos indicado, la hemos desarrollado acá en opinión y fundamento de la opinión, ¿sí? Acá, responsabilidad de la dirección y responsabilidad del auditor es como que siempre van en un documento que siempre va en el informe del auditor. Sigamos. Otro requerimiento. Sí va. ¿Sí? Entonces, responsabilidad de la dirección va, responsabilidad del auditor va. Otro requerimiento. Hay en otro requerimiento que debiéramos poner la deuda previsional. ¿Qué más? La aplicación del procedimiento de lavado de dinero. Y después en formalidades, ¿qué va? Firma, lugar y fecha, etcétera, etcétera. Bueno, así analizamos un caso. ¿Está claro? Pasamos a analizar el caso número 2, pero esto lo van a hacer ustedes solitos. A ver si lo han entendido. No sé por qué se ríen. Dice: Jujuy Deportes no aceptó el ajuste de reversión del asiento que, de acuerdo a verificación de la conciliación bancaria con fecha 30 del 12 del 2023, la empresa realizó una cesión de valores de terceros en el Banco Macro por 1.280.000 pesos. Por revisión posterior constató que la operación se liquidó el 22 del 1 del 2024 por 950.000 pesos. La diferencia con el monto contabilizado obedece por una parte a la devolución de valores por 250.000 pesos
no admitidos por el banco y el resto a intereses, gastos e impuestos. La empresa había realizado el siguiente asiento a valores estimados a la fecha de presentación. Había debitado la cuenta macro, el banco macro XX, la cuenta intereses, gastos y había acreditado a valores diferidos. ¿Cuál es el tema acá? Que la empresa no quiso hacer la reversión de ese asiento. ¿Sí? La empresa, ¿qué ejercicio estamos analizando? A ver, nos situemos en este caso. ¿Qué ejercicio estamos auditando? 2023. Acá la empresa hace una operación de valores diferidos y ¿cuándo le acredita al banco? 2023 o 2024. O sea, ese asiento que la empresa hizo corresponde a este ejercicio, corresponde al otro ejercicio. Ustedes cuando verificaron, ustedes auditores, cuando verificaron, ¿sí?, la conciliación bancaria, dijeron que no, que lo tenía que revertir, que es lo correcto. ¿Sí? Bueno, la empresa decidió no hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué hacemos ahora con eso? Fuerte, fuerte. Emitiríamos una opinión favorable con salvedad determinada porque es una cuenta esencial, una cuenta muy líquida. Tu nombre es Carla. Carla. Acá Carla está proponiendo hacer un informe favorable con salvedad determinada. ¿Por qué? Porque se lo puede medir, se lo puede cuantificar. ¿Qué opina el resto? ¿Sí? Ah, acá hay adhesión. Profe, porque tampoco sería generalizado este caso. Así Claro, que- porque es una situación, a ver, analicemos un poquito el asiento. Acá es una situación donde está sacando de cartera cheques diferidos. ¿Ustedes conocen la operación de cheques diferidos? Son cheques a fecha que cuando la empresa necesita plata va y los vende en el banco. ¿Sí? Va, saca cheques por 1.000 pesos, obviamente como los vende, el banco compra, obviamente que no le va a acreditar los 1.000 pesos. ¿Sí? El banco se cobra su comisión. Será 900 pesos, le acredita en cuenta al cliente 900 pesos, más los gastos, más la tasa, insisto, la comisión que se cobra el banco y la diferencia lo acredita en la cuenta del cliente. Eso es para que sepa más o menos la operatoria de cheques diferidos. Acá los cheques diferidos, en vez de estar en el banco, no, están en cartera. Es una operación que se ha hecho en el otro ejercicio. Entonces yo también me animaría a hacer un informe favorable con salvedad determinada. Bueno, ¿qué párrafo voy a afectar? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Todos de acuerdo. No hay ningún desacuerdo. ¿Qué párrafo vamos a afectar? El de opinión. ¿Qué opinión vamos a poner? Favorable con salvedad Favorable con salvedad determinada. determinada. Fundamento de la opinión También se ve afectado. también se ve afectado. ¿Cómo era más o menos la redacción? Lo voy haciendo ejercitar un poco. Era lo del excepto por. Excepto por la cuenta tal. Bueno, y los otros párrafos se van a ver afectados. De responsabilidad. Todos los otros párrafos, responsabilidad de la dirección de auditoría, otros requerimientos y la formalidad. ¿Seguimos? Tercero, la empresa aceptó realizar todos los ajustes propuestos por usted para validar el rubro crédito por venta. Sin embargo, no accedió a prorrogar 30 días el plazo para presentar el informe solicitado por usted con el objeto de ampliar los procedimientos previstos para validar la cuenta deudores por venta. Y yo acá me quedo muda. Lo analizan ustedes.
Tendrían que haber traído el trabajo práctico de créditos por venta, tendrían que ver cuál es la hoja llave de créditos por venta, tendrían que recordar qué pasó cuando realizamos ese trabajo práctico y las conclusiones que discutimos en clase. Todo eso tendrían que recordar. Lo tengo. ¿Qué? Lo tengo, así que... A ver si te ayuda, dale una ayudita así, a ver si les refresca la memoria. ¿Se acuerdan cuál era el tema? Acá usted había mencionado que la muestra no era suficiente, por lo tanto yo me podría abstener a opinar. Desde el vamos, acuérdense, yo les doy una sola ayuda y después siguen ustedes analizando. Digo, no voy a ayudar y después ayudo. Que ahí había habido negligencia del auditor, que la muestra estaba mal seleccionada, ¿se acuerdan? Y era de 7.000 y pico de clientes y el auditor había tomado 50, que era obvio que esa muestra no iba a ser representativa del universo. Bueno, ahora me callo. ¿Qué hacemos ahí? Dice de que el auditor pidió prórroga de 30 días para presentar el informe. ¿Ustedes han visto en teoría el contrato de auditoría? No, pero usted solita. O sea, ¿cómo empieza la relación entre el auditor con el cliente? Es un servicio que el contador ofrece con un cliente. El cliente dice, bueno, se contrata, se hace un contrato de locación de obra, se llama, donde se detalla, ¿sí?, en qué palabras más, palabras menos, en qué va a consistir en la labor del auditor, que la empresa va a poner a disposición la documentación, que si el auditor va a estar solo, si va a tener su equipo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por lo general se evalúa en función de horas de trabajo. ¿Sí? O sea, el trabajo me va a insumir, estoy diciendo cualquier tontera, 500 horas de trabajo. El valor hora va a ser tantos pesos. ¿Sí? Después, una vez que se ejecuta, ese total de horas puede sufrir variaciones, puede tener desvío, etcétera, etcétera. Y en ese mismo contrato se establece la fecha de entrega de ese trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué quiere la empresa estos estados contables auditados? Para presentarlo a las autoridades. Para presentarlo, por lo general, ¿qué autoridades? Por lo general siempre se trabaja en una SA, o una SA, una SRL, y ante quiénes se los presenta, quiénes los tienen que aprobar a estos estados contables. La asamblea. En una SA está la asamblea de accionistas que tienen que aprobar los estados contables. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo para llamar a asamblea y aprobar los estados contables? Ley de sociedades. Hasta los 4 meses luego de haber cerrado el ejercicio económico, ¿sí? Tiene la obligación la empresa de llamar a asamblea y someter a consideración los estados contables. ¿Sí? Entonces, en ese contrato, volvemos al contrato de auditoría, en ese contrato hay una fecha por la cual el auditor se obliga a entregar su trabajo a quien lo contrató, que obviamente no puede ser mayor que esos 4 meses, ¿verdad? Entonces, él realizó, ¿cuál es el caso este? Él tomó la muestra de los 50, terminó el trabajo, todo el tiempo que le insumió ese trabajo, y se dio cuenta que con las consecuencias a las cuales había arribado no les era satisfactoria. Razón por la cual pidió una prórroga para entregar su informe. Y la empresa le dijo que no. Esta es la situación que se está planteando en este punto. Bueno, ahora analicen y díganme qué hacemos. No me miren con esa cara. Ya algo hay que hacer. Y ahí el costo del que insumiría tendría que trabajar más horas sobre ese rubro para poder ampliarlo, pero no le tendría que afectar a la Ya no empresa. le tiene tiempo. El
el día tiene 24 horas y ya trabajó 24 horas y tiene que tener, poder evaluar las otras afirmaciones, no le queda tiempo libre, no le queda tiempo disponible, pide prórroga y la empresa no le da. Entonces puede ser que no se pueda cuantificar, o sea, yo no puedo saber cuánto es porque no puedo tomar más muestras. Vos, Agustina, estás proponiendo, a ver si te entiendo, que emitas una abstención de informe. No abstención, sino, o sea, con salvedad indeterminada, diciendo que... O sea, un favorable con salvedad indeterminada. Lo que pasa es que me confundo un poco porque la culpa en realidad es mía por negligencia mía, del auditor. Entonces yo no puedo como que... ¿Podría ser párrafo de énfasis porque ahí no se modifica la opinión? Acá hay culpa mía. Por allá hay... Párrafo de énfasis porque no se modifica la opinión. ¿Y qué opinión vas a decir? Primero tenemos que emitir una opinión. Siempre que va el párrafo de énfasis dice, sin modificar mi opinión, es correcto. Pero primero emitamos la opinión. ¿Qué opinión vas a emitir? Primero vamos a ver el inicio. ¿Cuál es el inicio? Rita, poneme los estados contables, por favor. ¿De qué importe estamos hablando? ¿Cuál es el importe que está involucrado? Estamos hablando del rubro ¿cuál? Créditos por venta. Estamos hablando de créditos por venta, 176 millones. ¿Sí? Que el total del activo es 433. Es 773. O sea, ¿qué porcentaje está acá involucrando el problema? ¿Cuánto es el porcentaje? En la prueba analítica de A ver, saquen, voy a ser ilusa. Saquen el trabajo práctico de las cuentas analíticas, de las pruebas analíticas. Bueno, 176.773.000. A ver, ¿qué porcentaje estamos hablando? Bueno, hagamos más fácil. Estamos hablando del segundo rubro más importante del activo, ¿sí o no? El rubro más importante es bienes de uso, crédito por venta 176, el segundo rubro más importante. Ahí ya tomamos una dimensión del problema. El problema va a ser importante, por no decir grave. Porque ahí sí sería generalizado también. Ahí es generalizada y significativa. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que no fue por una limitación de la empresa, sino... No fue por un problema de la empresa, que no es que no quiso hacer algún asiento de ajuste que le hemos propuesto algo. ¿Cuál es el problema? Estaba mal planificado. ¿Cuál es el problema? El programa de trabajo del auditor. La negligencia del auditor. Y por culpa del auditor que ha hecho mal su trabajo, ¿nosotros le podemos imputar culpa a la empresa? No. Y miren el garrón que nos estamos comiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de informe tendríamos que hacer? Y no nos queda alternativa. ¿Se dan cuenta la importancia que es el conocimiento del auditor y hacer todos los procedimientos previos, evaluación del control interno, detección de puntos fuertes y débiles, etcétera, etcétera, para no entrar en este tipo de problemas, ¿sí? Que después nos lleve, que arrastra todo y nos lleve a tener que emitir un informe favorable del auditor, siendo que va a ser totalmente equivocado. Y miren ustedes las consecuencias y la gravedad que puede tener. Sí. ¿No afecta, digamos, el derecho de los usuarios de esa información? Y por supuesto que te va a afectar, porque en definitiva, si yo lo saco favorable, va a ser un informe mentiroso, para decirlo en otras palabras. ¿Podría abstenerse? No.
No, ¿por qué le vas a trasladar vos la culpa a la empresa si la culpa es tuya de auditor, como auditor? ¿Me explico? Pero si hay el riesgo de que la información no sea correcta para el usuario. Ahí Y sí. entraría lo de la responsabilidad. Y sí, pero este ejemplo lo hemos puesto para que ustedes analicen la prudencia, la seguridad y el profesionalismo que debe reunir el auditor al momento de realizar su trabajo. Profe, pero Me sí. sugiero también que junto a los modelos que están en la página, en el informe 22, en la RT37 también habla de las partes del informe, obviamente, qué es lo que va en cada parte y además los tipos de opinión. Ahí tenés la abstención y en qué casos se da. Claramente acá sí vos no obtuviste elementos de juicio para opinar, pero no fue por imposición de un tercero, fue por tu propia negligencia, ¿sí? O sea, no pretendan afectar un informe, ¿sí? Afectar se llama cuando le ponen salvedad, abstención y demás, cuando la culpa es de uno y no es de la empresa. No pretendan. Aparte dice el profe que sí hizo los ajustes, sino que no eran Pero la empresa suficientes. dijo, o sea, muy buena niña, hizo todo lo que el auditor le dijo. Lo que pasa es que el auditor arranca mal y eso ya lo habíamos, le habíamos puesto énfasis en el trabajo cuando hicimos créditos por venta. Fíjense acá en el RT37, ahí claramente le dice cuál es la estructura y el contenido del informe y básicamente ahí le va diciendo cuándo el párrafo se ve modificado o no y los tipos de opinión. ¿Sí? No sé si va a ser a libro abierto este segundo parcial. No, creería que no. Por las dudas tengo marcadito, por lo menos para no perder tiempo buscando hacia dónde está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido este caso, el análisis de este caso? O sea, es culpa exclusivamente del auditor, negligencia del auditor. Ya desde el vamos, insisto, eran 7.000 y pico de clientes, que era uno de los rubros. Estábamos viendo que era una de las afirmaciones más importantes del activo y no obstante seleccionamos una muestra de 50 clientes. Pero todavía en el caso de que pese a seleccionar mala muestra, descubren correcciones. ¿Descubre qué? ¿Incorrecciones? Sí, que sean significativas, porque en este caso no eran tantas, digamos, pero bueno, porque la muestra era chica. Está bien, pero Sí, habían asientos de ajustes que habíamos propuesto, había incorrecciones acá. Sí. Eran chiquitas, pero habían incorrecciones. Claro. Pero el enunciado te está diciendo que la empresa aceptó hacer esas incorrecciones, pequeñas, insisto, pero las aceptó. El tema es que la cifra, por más que se hayan depurado todos esos asientos, no va a ser la correcta porque la muestra seleccionada fue mal tomada. ¿Sí? ¿Alguna duda de este caso? Profe, ningún otro párrafo se modifica. A ver, analicemos. ¿Querés modificar algún otro párrafo? No, pero fundamental la opinión. A ver, opinión. Ahí sería ¿Qué que tipo de opinión? si es favorable, dice que la empresa presenta razonablemente Perfecto. Fundamento de la opinión. que sea auditado. Incertidumbre de la empresa en marcha. Énfasis. Sí, destaco al respeto que yo hice mal mi trabajo y demás. Eso obviamente no lo vamos a poner. Otra información. ¿Va algo? Ahí va lo que la otra información que no son los estados contables. ¿Qué es la otra información? A ver, repasemos si quieren que repasemos. ¿Qué va ahí? Ahí era cuando presentan otro. Cuando junto a los estados contables se anexa otro tipo, la empresa anexa otro tipo de información que no hacen a los estados contables. Por ejemplo, memoria. Por ejemplo, proyecciones. Puede haber un montón, un sinfín de otra documentación. El auditor dice, o sea, ¿qué hacen? ¿Ustedes alguna vez han visto unos estados contables auditados? No sé si ustedes han visto que abajo de los estados contables va un sellito que dice, al solo efecto de mi informe, ¿para qué sirve eso?
para unir o identificar que estos estados contables están relacionados con este informe. Y no que haga yo el informe y después me cambien los estados contables. ¿Sí? Entonces es una forma de enlazarlo, de unirlo. El sello que dice, en tal sentido, mi informe, y se pone la fecha del informe y demás. Insisto, ahí se vincula estos estados contables o notas anexas, etcétera, etcétera, con el informe. Aparte de eso, la empresa, insisto, puede agregar otro tipo de información, como por ejemplo memorias. ¿Sí? El auditor, si bien no emite un informe sobre las memorias, pero tiene la obligación de leerlas, porque pueden ser congruentes a los estados contables o incongruentes. Por ejemplo, que los estados contables digan que, el margen que las ventas vienen subiendo y la memoria diga de que, qué sé yo, que las ventas vienen descendiendo. ¿Sí? O sea, esa tiene la obligación de leer la memoria y sí va a opinar solamente en aquellos casos cuando detecte alguna incongruencia que afecte los estados contables. Si no, no opina. Esa es otra información que ustedes ven acá. ¿Estamos de acuerdo? Antes de avanzar, por ahí ustedes relacionan párrafos de énfasis para llamar la atención de algo, y no es para llamar la atención de cualquier cosa, ¿no? Claramente la RT37 habla de dos tipos de énfasis, bueno, llamémosle así, uno que es obligatorio y otro que es optativo, pero en ambos casos indican cuáles son las situaciones o circunstancias que llevan a que tenga que estar el párrafo de énfasis. No en este caso de, pongo énfasis que no tuve tiempo de validar el rubro crédito por venta. No, para eso no es el párrafo de énfasis. Entiendo que como concepto general tiene como fin llamar la atención y no modificar la opinión, pero no se da por cualquier circunstancia, sino por las que advierte la RT37 en los puntos 40 y 41. Por favor, repasen esa partecita, ¿sí? Habla también acá de una incertidumbre relacionada con hechos futuros de resultados de juicio, un hecho posterior al cierre significativo, ¿sí? Una catástrofe, pero no el caso que estamos considerando ahora en el trabajo práctico. Pero siempre insisto, el párrafo de énfasis no cambia la opinión. ¿Se va entendiendo? ¿Podemos avanzar? Cuarto, la empresa admitió todas las propuestas de ajuste que usted realizó en la cuenta compras, pero rechazó las que involucraban al proveedor XX de la situación advertida en el punto B en la auditoría del rubro bienes de cambio y costo de mercaderías vendidas. Acuérdense que eran operaciones sin informe de recepción. El monto anual de compras registrado a este proveedor representa el 3% del total de compras netas del ejercicio auditado. Para lo cual, saquen el trabajo práctico de compras, refresquen cuál era la situación de ese proveedor. ¿Se acuerdan cuál era la situación o no? Que no había informe de recepción de la muestra seleccionada y no sabíamos si era una connivencia que tenía el jefe de compra con ese proveedor o si realmente esas compras se había perdido el informe de recepción. Habíamos dicho cuando desarrollamos ese trabajo práctico que la conducta correcta era seguir el análisis de ese proveedor en el resto del año a ver si la situación se repetía. Y ahora nos damos que sí se repetía y exactamente en las mismas condiciones, que cada vez que tocaba este proveedor no existía informe de recepción y que el monto involucrado en las compras netas del ejercicio que tenía con este proveedor el 3% de las compras netas. Bueno, ¿entienden cuál es la situación? ¿Qué hacemos? Este trabajo práctico tiene. Ahí está la situación del proveedor este. Profe, no tengo
pregunta anterior de... El origen. Primero el origen. Nos ubiquemos de qué estamos hablando, Agustín. ¿De qué estamos hablando? De que hay compras supuestamente registradas que implican un 3% del total de las compras que no sabemos si realmente son compras. Vamos a ver, Chita, poneme el estado de compras. El anexo de compra. Acá tenemos compras del ejercicio 619. De estos 619, el 3% dice que está involucrado este proveedor. Según mis cálculos son 18.593.000. ¿Alguien sacó? Bueno, el importe involucrado acá, que es una incorrección, ya ustedes la van a entrar a analizar, es de 18.593.000. ¿Qué hacemos? O sea que 18 millones no son compras y están contabilizadas como compras. ¿Qué hacemos? ¿Es correcto que esté así? No es correcto. Perfecto. ¿Cómo lo analizamos? Entonces, ¿se puede cuantificar? Pasa que yo le emitiría un informe favorable, ¿verdad? Está bien. Entonces, ¿qué tipo de opinión? La empresa no quiso hacer ningún asiento de ajuste. Claro. ¿Qué asiento de ajuste habría que hacer? ¿Mandarlo a dónde? Resultados. A pérdida, ¿verdad? Pero sin embargo, la empresa no quiso y sigue figurando en compras. Esta situación, ¿qué me provoca? O sea, que es significativo. Es significativo, 18 millones es significativo, pero ¿qué me provoca la situación esta? ¿Cómo me repercute los estados contables? El resultado. O sea, compras es integrante de qué? Entonces, ¿el costo de mercadería vendida va a estar bien valuado o no? Va a estar distorsionado. Y aparte el costo de mercadería vendida, ¿en qué más me va a repercutir? En el resultado bruto de la operación, que yo saqué, no sé, ustedes lo revisan, que me va a estar afectando un 5% en el resultado bruto. El resultado bruto es uno de los principales indicadores que leen o ven los usuarios de la documentación para decidir cuestiones de inversión o no en una empresa. O sea que ese resultado bruto va a estar mal valuado, según mis cálculos, por un 5%. Esa es la situación. O sea, debería tener un resultado más pequeño. Entonces sí sería una adversa. ¿Cómo? Adversa. No escucho. Adversa. Acá se juegan por un adverso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo que pasa es que no hay un límite en que se diga de acá para allá, o sea, si es un tanto por ciento es salvedad determinada, si es un tanto otro por ciento es adverso, no hay una regla fija. Es que involucra los proveedores, La gente resultado. Yo personalmente, a lo mejor con Rita no estamos de acuerdo, insisto, ella tiene una opinión, yo otra, porque no hay una línea fija. Yo, como me está afectando uno de los principales componentes o criterios de decisiones y demás, yo me tiraría por un adverso. Pero no está mal si hacen con salvedad determinada. Pero esta parte no muestra de sorpresa una, como decirle que quiere salvar. Una predisposición de solucionar el inconveniente. Va a seguir sucediendo y si es, como decíamos, un fraude. Está bien, vos has descubierto, aparte, vos has descubierto en un proveedor porque justo entró en la muestra.
Y si no lo quieres solucionar, ¿qué garantías te da? O sea, obviamente que vas a abrir el paraguas y vas a investigar más y todo lo demás. Pero ¿qué te da la seguridad de que no haya más proveedores en esta situación? Bueno, yo me inclinaría, pero insisto, la tesitura tuya no está mal, ¿sí? Ahora, si la empresa se conoce como pérdida, un limpio, ¿verdad? Porque está haciendo todos los ajustes, reconociendo, y toda la información contenida en los estados contables estarían razonablemente bien expuestas. ¿Se entiende? Seguimos. Quinto, la empresa no aceptó realizar el ajuste propuesto por usted al aplicar procedimiento en el rubro bienes de uso referido a la adquisición de equipos de comunicación por la suma de 1.800.000, factura tal de la firma Comunicaciones a nombre de la empresa de fecha tal. De acuerdo a la verificación de inventario realizado en Casa Central y sucursales, se pudo constatar que el 31 del 12 del 2023 los equipos no habían sido instalados, aún por problemas técnicos. La empresa procedió a amortizarlos todo el año 2023 por un importe de 180.000 pesos. Primero nos ubiquemos en la situación. ¿Qué está pasando acá? Que la empresa contabilizó en bienes de uso equipos que todavía no habían, al finalizar el ejercicio, que todavía no habían sido instalados, ¿sí? No solamente que lo incorporó en bienes de uso, sino que le aplicó amortizaciones, y el valor de las amortizaciones es de 180.000 pesos. Y eso corresponde que vayan incluidos a bienes de uso, que son otros activos, y corresponde que se los amortice o no. O sea, de que hay 180.000 pesos, ¿sí?, que van de amortizaciones que están registrados, contabilizados como amortizaciones, que me está repercutiendo en dónde. En la parte del resultado, 180.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de informe emitimos? Favorable, diría yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la incidencia es insignificante. O sea, nos damos cuenta de la incorrección, ¿sí?, pero es ínfima, no es significativa. ¿Estamos sería favorable solo? Favorable, para mí, favorable. Favorable limpio, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Sexto, al aplicar procedimientos sustantivos para validar las cuentas, gastos de conservación y reparación de bienes de uso, y al revisar documentación relacionada, se detectaron las siguientes situaciones. Estamos viendo la cuenta gastos de conservación y reparación, ¿sí? Ahí, dentro de esa cuenta, vemos que hay una factura de fecha del 2023 de importe de 800.000 pesos, concepto alarma a nombre de la empresa. Por incorporación de 3 sistemas de alarma para las sucursales, se verificó que dicha factura estaba abonada. O sea, se compraron alarmas y fue a parar a gastos. Esa es la situación. ¿Qué hacemos? Vamos, chicos, participen, analicen la situación. Acá está figurando como gasto. ¿Dónde más puede estar figurando? O puede ser que pueda figurar. ¿Bienes de uso? En bienes de uso, ¿sí? Pero en bienes de uso siempre y cuando, ¿qué dice la resolución técnica? Que lo usamos para la o sea, actividad. para ser considerado que una mejora o algo así. O sea, en principio habría un problema más de qué.
Un problema de exposición más que nada. ¿Hace falta hacer alguna modificación al informe? ¿Ustedes harían alguna afectación al informe? ¿Seguimos? Después existe una factura tipo A de fecha 2023, que son 4 notebooks de 1.556.000 a nombre de la empresa. También la factura estaba conformada por el presidente. Se verificó que dicha factura estaba abonada el día 31 del 12 del 2023. De acuerdo a inspección ocular, los equipos fueron asignados a cada gerente. O sea, acá es lo mismo, la discusión si tendrían que estar como gasto o si tendrían que estar como bienes de uso. Y si estarían como bienes de uso, obviamente serían amortizables. ¿Qué tipo de informe harían? ¿Afectarían el informe ustedes o no? Yo no lo afectaría. Sigamos. Es la última de la factura del 2 del 12 del 2023 por 500.000 pesos, es una tablet. La factura a nombre del presidente de la empresa. Se pudo contratar su existencia en poder del presidente. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no afectaría a usted el informe? Porque yo lo veo como un problema de los dos anteriores, estamos hablando. Claro, de la notebook y ahora de la Porque veo un problema de exposición más que nada. Porque es muy finita la línea de cuando consideras un bien de uso. Últimamente las notebooks, las computadoras, todo eso lo están considerando como gasto, ya no se los considera como bien de uso. Los compras este año y el año que viene no valen nada. O sea, tienen un grado de desactualización tan rápido que ya directamente la compañía, las empresas lo mandan todo a gasto, a pérdida. Bueno, ¿qué hacemos con esta última factura de la tablet? Ahí habría que hacer una disputa. ¿Por qué? Porque está a nombre del presidente. Muy bien la observación. O sea, hay contabilizado un gasto en la empresa que no es un gasto de la empresa. Es un gasto del presidente, que el presidente es una persona ajena totalmente a la empresa. Pero por el valor y demás, supongamos que la empresa no quiere hacer el informe. Muy bien tu observación. ¿Haríamos algún tipo de afectación? No. Seguimos con el punto 7. La empresa no aceptó realizar el ajuste propuesto referente a alquileres pagados, sobre el cual usted sugirió desagregarlos de gastos diversos. El importe asciende a 400.000 pesos. Asimismo, tampoco aceptó efectuar el devengamiento de los alquileres del mes de diciembre, aduciendo que recién se iban a pagar en enero del año próximo. El importe asciende a la suma de 100.000 pesos. ¿Cuál es el tema acá? ¿Cuál es la situación? Me importa que se iban a pagar O sea, tendría que reconocer, digamos, el gasto. ¿Y dónde estaría afectando? O sea, acá hay dos problemas, ¿sí? Uno, que dentro de gastos diversos está el tema alquileres. Y usted como auditor, ustedes como auditores han recomendado que lo desagreguen. La empresa no quiso. ¿Algún efecto? No. O sea que hay un problema de exposición tal vez, pero no está acá, está acá. Y ahora sí hay otro problema. ¿Cómo se contabilizan los gastos? ¿Por qué método? Por el devengado. Corresponde que estén contabilizados en este ejercicio 2023 que estamos auditando los 100.000 pesos. ¿Dónde me van a influir? ¿Cómo es el asiento que tendría que hacer? Alquileres perdidos a... Entonces, me influiría ¿en dónde? Estado de Alquileres pagados, ¿qué clase de cuenta es, chicos? resultado De resultado, y alquileres a pagar del pasivo. en pasivo. Entonces, en el pasivo hay una omisión
de 100.000 pesos. Ustedes verán, ¿es significativo o no es significativo? Entonces, ¿qué tipo de informe emitirían? 8. La empresa le solicitó por una cuestión de imagen que no realice el procedimiento de confirmación a terceros para validar el rubro deudas comerciales. Usted como auditor, al aplicar procedimiento alternativo, solo pudo validar el 10% de dicho pasivo. ¿Cuál es la situación? Que no quieren, por imagen, no quieren que nosotros les preguntemos, confirmemos con tercero. Y entonces, o sea, el 10% nada más que se haya podido validar es muy poco, ¿verdad? Pero aparte, o sea, se ha podido validar 10%, ¿sí? Cuando la empresa pone una limitación al procedimiento a aplicar, el auditor debe ser lo suficientemente inteligente como para ver o estudiar otros tipos de procedimientos complementarios que se pueden aplicar. Y en caso de haber agotado todas las instancias y no poder aplicar otros procedimientos y obtener la evidencia que él necesita, realmente ahí va a afectar el informe. Pero insisto, no antes de ver la posibilidad de aplicar otros procedimientos complementarios. ¿Sí? Aparte dice que solo pudo validar el 10% de dicho pasivo. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? La significancia. A ver, vean, analicen. Rita, pone el pasivo de los estados contables, por favor. De los 144, o sea, solo pudo validar 14 millones. Y dice que solo pudo validar el 10%, y en principio es el 10%. No sabemos si al aplicar otros procedimientos pueden haber acá omisiones. Para mí sí es importante. Si yo de 144 solo pude validar 14. Y no sabes si esos 14, Claro. o sea, no sabes dónde estás parada, digamos. Me parece muy poco lo que pude validar. ¿Qué tipo de informe haríamos ahí? Una abstención. Una Abstención. abstención. ¿Saben cómo es el párrafo de abstención o no? Yo opino que no opino. Que tengo que decir. ¿Quieren que lo recordemos? Sí. ¿Cómo es? Yo opino que no opino. Claro. El modelo de informe con abstención lo ven en la página 48. Hola. El título de nuestra opinión se llama Abstención de opinión. La primera parte, el párrafo introductorio, es el mismo, donde detallan que es el objeto de la auditoría, los contables. Y acá es, debido a la importancia de las circunstancias descritas en el párrafo siguiente, siempre va a estar en los fundamentos, ¿sí? No he podido obtener elementos de juicio válidos y suficientes como para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expreso una opinión sobre los estados contables. Y en fundamentos de la opinión,
ahí van a describir, hacer la descripción del caso que están tratando ahora en el inicial. ¿Cuál era? ¿Cuál es el caso? No se puede llegar a Que debido a la limitación impuesta por la empresa en aplicar La confirmación al presidente. Se cerraron todos los archivos, perdón. ¿Sí? Ahí ustedes en el fundamento de la opinión van a describir el caso, el 8, de la limitación impuesta por el contratante y no pudo validar el producto, que se trata de un rubro importante. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Sí. Siempre el fundamento de la opinión dice referenciar o describir brevemente la información contenida sobre la que no se ha podido obtener elementos de valor suficiente y sobre cuáles serían consideradas las posibles informaciones bien así. Ahí se pueden poner, nosotros ahora podemos poner que se validó el 10%, que representa solamente 14 millones del total del pasivo comercial. Así es, ahí es donde ustedes van a fundamentar la opinión. O en este caso, la no opinión. yo personalmente no cuantificaría, porque no sé si hay una omisión. O sea, como la empresa me puso una limitación, yo no pude aplicar el procedimiento correcto. ¿Sí? Yo calculo que pude haber validado un 10%, pero calculo. Yo fundamentalmente ahí donde Rita está indicando, yo pondría por la limitación del procedimiento que me impuso la empresa en aplicar el procedimiento de confirmación a tercero y no poder haber aplicado otro procedimiento complementario, ¿sí? Realizo la extensión. O sea, me inclino más hacia la frase de términos generales que me impuso la empresa. Porque ahí sí que yo estoy llegando a la abstención por culpa de la empresa, digamos. En cambio, ese 10%, si yo detallo ese 10% y demás, ya estoy dando como que ese 10% es un hecho. Y no tengo los elementos como para verificar a ciencia cierta que es un 10%. Seguimos. De acuerdo a los registros contables, los haberes adeudados corresponden únicamente al mes de diciembre del 2023. O sea que los estados contables, en los estados contables figuran haberes adeudados que son únicamente los de diciembre del 2023. ¿Dónde vamos a ver los haberes adeudados? El pasivo, ¿verdad? De acuerdo al registro de remuneraciones, artículo 52 de la ley 20744, se registran 107 empleados, cifra que coincide con lo declarado en el formulario AFIP 931. ¿Ustedes conocen el formulario 931? Ahí al total, arriba, en la parte derecha superior, dice total de agentes y ahí dice el total de cuántos agentes está declarando la empresa. Dice que ese total coincide, la cifra o el número ese coincide con el número registrado en el registro de remuneración. Ahora bien, se han verificado 5 empleados en el sector de cadetería quienes perciben una suma mensual de 80.000 pesos cada uno contra presentación de factura. 3 de ellos registran una antigüedad de 3 años y 2 empleados una antigüedad de 2 meses. Estos empleados registran horarios de entrada y salida de la empresa. Dichas erogaciones se encuentran registrados en el rubro gastos diversos. En la parte de gastos, ahí tenemos gastos diversos donde se registra la factura de estos 5 personas que realizan servicio. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué son? Y
Y yo diría que son empleados no registrados. Hablando mal, empleados en negro. Registran asistencia, uno tiene antigüedad de 3 años, otro tiene antigüedad de 2 años. ¿Y cuál sería el problema contable con esta situación, aparte del problema legal que pueden llegar a tener la empresa? Es una omisión de pasivo. Una omisión de pasivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está faltando registrar? Los aportes y contribuciones. Los aportes y contribuciones, el del pasivo. ¿Sí? Lo que pasa es que acá no tenemos más datos como para poder evaluar bien, pero en principio, ¿qué tipo de informe emitiríamos? En principio son 5 empleados. Yo calculo que el monto de la omisión del pasivo no es tan representativo, digamos. Que dijo que habían 170, ¿no? Claro, acá tenemos que hacer el análisis. ¿Vamos a afectar el informe o no? Sí. Se podrían afectarlos, pero tengo que detallar eso en otro requerimiento, ¿no? ¿Es una situación delicada? Sí, es una situación delicada, porque esto puede traer también futuras consecuencias jurídicas. Puede haber un juicio a futuro de que obliguen a la empresa a registrar estos empleados en negro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si me inclinaría tanto a hacer un favorable limpio. Con salvedad indeterminada. ¿Ah? Con salvedad Indeterminada. Yo acá puedo determinar bien cuál es la diferencia que hay, cuál es la omisión del pasivo. Son 5 empleados, tengo que sacar cuál es el total de aportes y contribuciones no contabilizados y puedo determinar el importe. Bueno, quedamos con que hacemos un favorable con salvedad determinada. Caso 11, ¿sí? No, 10. Al momento de revisar documentación importante de la empresa, se detectó una carta del abogado de la firma en la cual comunicaba al directorio que existía una demanda iniciada por el empleado XX en el transcurso del ejercicio objeto de la labor. ¿Ve? Acá ya están los juicios que yo les hablaba. Al consultarle a uno de los directores sobre el particular, este manifestó que no había que dar trascendencia al asunto por cuanto la demanda había sido radicada en el juzgado MM y que estaba planteada la prescripción. Monto estimado del juicio, 5 millones de pesos. ¿Qué dicen las normas contables profesionales? Escucho. Lo tengo que reconocer como previsión. Es una contingencia, pero está así, no da la importancia como está asesorando acá el abogado. ¿Qué dicen las normas contables profesionales con respecto a las previsiones, a las contingencias? Reconocer cuando sea cuantificable y cuando sea probable. ¿Es cuantificable en este caso? Sí. Entonces, ¿cómo sería el asiento que habría que hacer? Fuerte, del último escuché. Revisión de juicio y litigio. Juicio y litigio a previsión para juicios laborales. ¿Por cuánto? 5 millones. Por 5 millones. ¿Y eso qué tipo? Si la empresa no quiere hacer ese asiento, porque dice que el juez es amigo y que está planteada la prescripción y no sé cuántos otros motivos. ¿Corresponde hacer el asiento, sí o no? Sí. Sí corresponde. La empresa no lo quiere hacer. Entonces, ¿qué tipo de informe vamos a emitir? Favorable con salvedad determinada. Favorable con salvedad determinada. 11. Jujuy Deportes no acepta realizar el ajuste propuesto de la obligación a pagar prendaria de 7 millones de pesos con vencimiento 31 del 12 del 2025. La misma afectó un soldado de propiedad del ente y se pagó con una tasa nominal anual
del 78%. Dicha operación se liquidó el día 30 del 12 del 2023, previa deducción de 125.000 por la inscripción de la prenda, 228.000 en concepto de comisiones, 47.880 de IVA sobre comisión. ¿Cuál es la situación? No quisieran hacerlo. ¿De qué asiento? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que se está tratando acá? La empresa que adquirió los últimos días del año. Rodado. ¿Y qué tipo de operación lo hizo a través con el rodado? Una prenda. Compró un rodado. Y eso va a modificar la situación de la empresa, la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa. Sí. Obviamente que sí. Entonces, ¿ese asiento se lo debe registrar o no se lo debe registrar? Sí. ¿Corresponde este ejercicio? ¿Cómo que no? Sí. ¿Cuándo se liquidó la operación? El 30 del 12 del 2023. Bueno, la empresa no la quiso hacer. Entonces, ¿qué tipo de informe vamos a emitir? Salvedad. Vamos al punto número 12. El día 29 del 12 del 2023 se reunió la asamblea y dispuso. Esa es la asamblea de accionistas que habíamos hablado hace rato. A. Desaprobar los estados contables el 31 del 12 del 2022 por considerar que existían errores contables no salvados y por entender que la gestión del directorio fue deficiente. ¿Cuál es la situación? Claro, porque antes dijimos que la empresa muchas veces no quiso hacernos caso, ¿no? Y entonces también lo desaprobaron por no corregir esos errores. Empecemos a analizar desde el comienzo, Agustina. ¿Qué dice el enunciado? Que desaprobaron los estados contables. Al 2022, donde el año anterior. ¿Cómo afectan estos ejercicios? Los saldos de inicio. el 29 del 12 del 2023, o sea, los últimos días de del año que estamos auditando, se reunió la asamblea y decidió desaprobar los estados contables del año anterior. ¿Se puede hacer eso? Pregunto, ¿se puede hacer eso? Para mí no. ¿Qué dice la ley de sociedades comerciales? ¿Hasta cuándo se tiene que reunir la asamblea para aprobar los estados contables? 4 meses. Ahora, que no apruebe los estados contables, dice, por considerar que existen errores contables no salvados y por entender que la gestión del directorio fue deficiente. Hay un artículo de la Ley de Sociedades Comerciales que significa aprobar o desaprobar los estados contables, no significa aprobar o desaprobar la gestión del directorio. Son dos cosas totalmente distintas. Pero eso influye de alguna forma la auditoría del estado contable del 2023. ¿Por qué? No, claro, porque A mí me contrataron para hacer la auditoría de ejercicio 2023. ¿Qué injerencia tiene? ¿Cómo se conforma la auditoría que yo debo realizar en cada uno de los rubros?
Yo tengo que conocer el ente, ¿lo he conocido o no? Sí. Apliqué el procedimiento de evaluación del control interno, determiné puntos fuertes, puntos débiles, realicé la planificación, fui obteniendo evidencia de todo y cada una de las afirmaciones contenidas en los estados contables. Pero cada uno de esos saldos se conforman de qué también. De saldo de inicio. Y yo, auditor 2023, yo debo auditar esos saldos de inicio. ¿Cómo no? Ah, profe, entonces sí afecta. A ver, yo debo auditar esos saldos de inicio. Sí. Los estados contables figuran 1000. Sí. Yo auditor, ¿sí? Tengo que determinar si esos 1000 están bien o están mal. Sí. Vamos hasta ahí. ¿Cómo se conforman esos 1000? Esos 1000 tienen un saldo de inicio más todo un movimiento. Si yo verifico todo el movimiento y no verifico el saldo de inicio, ¿tengo la seguridad que esos 1000 van a estar correctos? No. Entonces tengo la obligación de verificar la exactitud de los saldos de inicio. Por supuesto que porque si no, no voy a poder validar los saldos reales de la empresa. Si yo, auditor, tengo la plena confianza que audité correctamente todos los saldos de inicio, todo mi informe va a estar correcto. A mí no me va a importar lo que decida la asamblea de accionistas. Quien verifica, quien hace la auditoría de los estados contables soy yo o mi equipo de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo, insisto, la obligación de validar todos los saldos de inicio de las cuentas. ¿Se entiende? Sí. Agustina. Sí. Ahora sí. Después dice B. Asignar la suma de 5 millones en... ¿Qué opinión sería? ¿Ah? ¿Qué opinión sería entonces? Favorable. Si no tengo otra cosa, por supuesto, soy favorable. O sea que esa situación, insisto, no me incide ante el tipo de informe que yo voy a emitir sobre la auditoría de la empresa. B. Asignar la suma de 5 millones en concepto de dividendos en efectivo para los accionistas. Suma que se acreditará a cuenta de lo que estos ya habían recibido durante el ejercicio. O sea que en esa asamblea se decidió asignar 5 millones en concepto de dividendos en efectivo. Acuérdense que lo que dispone la ley de sociedades comerciales, que siempre se van a distribuir ganancias cuando sean líquidas y realizadas únicamente. Bueno, acá habría que ver si está registrado el asiento, cómo sería el asiento. Dividendos a pagar. ¿Y qué debitarías, Agustina? Una cuenta de resultados. Resultados no asignados, ¿sí? Dividendos a pagar. Pero ahí en los estados contables creo que ya figuraba en el activo de que accionistas venían retirando dinero. No sé, habría que depurar y ver qué es lo que está faltando registrar y demás, o sea, qué es lo que faltaría pagar. Profe, ¿y eso no podría ir en el párrafo de ¿Qué va retirando? No. Ah, ya no lo tengo. Accionistas cuentas particulares 9.942.000. Entonces no. O sea, retiraron más de lo que se le asignó. Claro. Obviamente que todavía no eran ni líquidas ni realizadas y ya retiraron la cuenta. Bueno, con esto ya hemos analizado el caso individual, o sea, caso por caso, considerando, insisto, que las otras afirmaciones contenidas en los estados contables estuvieran correctas. Hemos ido diciendo qué tipo de informe emitiríamos en cada caso y cuáles son el párrafo o los párrafos afectados, ¿verdad? Ahora vamos a la última variante.
Dice, luego considere todas las situaciones en conjunto y emita una única opinión. Esto está cantado. ¿Qué tipo de opinión emitiríamos si está todo junto ahora? Sí, porque hay muchas cosas. Adverso. Pero la mayoría Hay un montón tenemos. de puntos que no lo hemos podido cuantificar. Ah, claro, sería. Una sola cosa que no has podido cuantificar Ya. ya te tiña todo el resto de que no puedes medir. Entonces, o sea, era favorable con salvedad indeterminada, pero la ponemos como abstención. Claro, ya considerado todos en su conjunto, directamente iríamos a una abstención. Y con esto terminaríamos el trabajo práctico de informe de auditoría. Insisto, el parcial se va a tomar en la misma forma. Se les va a ir poniendo situaciones diversas, siempre referidas al caso que hemos analizado en clase, para que ustedes emitan qué tipo de informe emitirían y cuáles serían los párrafos afectados. Así que por favor necesito primero que completen los trabajos prácticos para que sepan de qué estamos hablando, para recordar las distintas situaciones que hemos ido analizando en los trabajos prácticos. ¿Sí? Y bueno, una vez que ustedes ya están situados en el ejemplo, ver qué tipo de informe emitirían y los párrafos afectados. Esa va a ser la modalidad del segundo parcial. Por favor, repasen la teoría, creo que ya subió las presentaciones. Tienen el informe 22 donde no se mareen mucho por la cantidad de hojas, llévense el índice y vayan viendo solamente la partecita del párrafo que se va afectado, todo lo demás es igual, ¿sí? Pero hay que saberlo. Sí, bueno, tenemos que saber para o no sé si redactarlo, pero sí tener en cuenta cuál es el párrafo que se ve afectado. Vean la RT 37. Ahí en la RT 37 también, aparte de la teoría, tiene una descripción de lo que implica cada parte del informe. Pero en este modelo de informe, en el informe 22 que está en el sitio de la cátedra, hay distintos casos. Van a ver nomás en el índice, por limitación en el alcance impuesto por la empresa, por cambio de evaluación. Vayan viendo los casos por caso, así pueden ayornarse o pueden ir viendo en base al ejemplo que le damos en el parcial, ya lo relacionan con el informe 22. Lo fundamental de esto es ejercitarse. Vaya leyendo el informe 22 que le dice cita y eso le va a dar un montón de situaciones y de circunstancias que van a ir analizando cada situación. Se van posicionando y es una forma de ir aprendiendo, de ir ejercitándose, porque de eso se trata este segundo parcial, que va a ser fácil, o sea, obviamente que es fácil, pero fácil, bueno, si obviamente conoce los elementos para desarrollarlo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún tema que haya quedado? ¿Podría volver a repetir por qué es abstención? La abstención de dónde venir, o sea, los distintos tipos de opinión. No, o sea, en el punto, en el último que hicimos que en general, digamos. Porque algunos de los casos que hemos analizado era abstención. Ah, claro, en este caso tenemos no me acuerdo dos. si era abstención o era salvedad indeterminada. Creo que era salvedad indeterminada. No, pero no tenemos Al tener salvedad indeterminada y después hay tantas, pero tantas cosas que no las podés medir, no las podés cuantificar todas en su conjunto. Entonces, por eso es que allí baja una abstención. Con que tenga una abstención ya está, ¿no? Claro. Si hay una nomás que ya la has marcado, que no podés medir, ya llevándolo, o sea, a lo general, hace todo. Ah, bien. Si es adverso, lo podés medir. ¿Cómo sería la opinión general? Si tienen toda con salvedad determinada, salvedad determinada, salvedad determinada y la empresa no quiso hacer nada, o sea que el informe general va a ser adverso, ahí ya no tenés ninguna abstención. Abstención lo planteé porque en los casos, insisto, en el análisis de cuestiones particulares,
había varias abstenciones o por lo menos salvedad indeterminada, que no podíamos evaluarla. ¿Alguna otra duda, pregunta? Y roguemos que no haya paro, aunque ya estaba mencionado para esta semana, había paro universitario. ¿Qué es paro universitario? No, pero el transporte no se adhería a la medida de paro general. El viernes hay asueto. El 30, ¿cuándo es el 30? El miércoles, ¿verdad? Sí. Era paro aeronáutico, naval, que yo sepa nadie viene en barco, ni en avión por el momento, pero los colectivos y eso creo que no se adherían a la medida de fuerza. Tengo entendido, no sé. Y después había paro universitario también un día a la semana, creo que el miércoles también.